Bueno, continuamos con Vicente Díaz. Por aquí te manda saludos Ángel López y Fonte, que trabajó contigo durante muchos años en la organización Pepsi College de Venezuela. Saludos a Ángel. Tiempo sin verlo. Fue hace muchos años, ¿no? Sí, no hables ese tema de los años porque entramos en problemas. Un tema más polémico que la negociación. Así es, cuando los refrescos eran en blanco y negro. Sí, bueno, Vicente, hablando sobre este tema de la negociación, ¿qué es lo que el gobierno, qué es lo que la oposición cedería? Ya tú nombraste las cosas en las cuales el gobierno tendría que ceder. ¿En qué tendría que ceder la oposición, por ejemplo? ¿Qué concesión haría? ¿Qué aportaría? Mira, Vladimir, hay cosas que no te voy a decir. Obviamente. Que no te voy a decir porque nosotros tenemos una estrategia de negociación y decírtelas a ti es decírselas al gobierno y no te las voy a decir. Sin embargo, hay cosas que son elementales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, no se puede romper el cerco financiero que tiene Venezuela, que en este momento tiene un cerco financiero creado por el gobierno, porque ningún organismo multilateral o ninguna institución financiera o ningún gobierno del planeta va a aprobarle créditos a Venezuela sin que se aplique la Constitución de Venezuela. Porque si no queda un estado de indefensión jurídica. En el futuro no van a poder reclamar. Pero Rusia y China han auxiliado a Venezuela. Entonces voy a eso. Sí, pero es que en el caso de Rusia, bueno, no es que le importe mucho la situación de Estado de Derecho, supongo yo, para aprobar cosas de esa naturaleza. Pero lo que sí es cierto de esto es que si el gobierno presenta un plan económico que de verdad sea para ayudar a la gente, y le quiten el Tribunal Supremo de Justicia este desconocimiento a la Asamblea Nacional y ese plan es realmente para ayudar a la gente, yo estoy seguro que todos los factores de la oposición que se hacen vida en el Parlamento estarían dispuestos a respaldar aquellas medidas que signifiquen vamos a ayudar al país, indudablemente. ¿Está planteado que la oposición reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente e incluso que reconozca el gobierno del presidente Maduro? No, bueno, primero que nada, el reconocimiento del presidente Maduro lo hay. No lo hay porque, bueno, estamos sentados en una mesa de negociación con el gobierno venezolano. Pero una de las cosas que el gobierno siempre resiente es que no se le reconoce. Pero ¿cómo que no se le reconoce si estamos sentados en una mesa de negociación con el gobierno? Es el presidente que fue electo por los venezolanos, con independencia de la polémica alrededor de los resultados electorales de algunos voceros de la oposición. Pero lo cierto de la cosa es que es el presidente de la República. Ahí no hay ningún tipo de desconocimiento de la figura del presidente. Cuando cuando se inauguró la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional a partir del diciembre del 2015, el presidente fue a la Asamblea Nacional y presentó su memoria y cuenta. Y dejó de asistir. Él dejó de asistir. En esa oportunidad, Ramos Alú le respondió y expresó su opinión como presidente de la Asamblea Nacional, pero es que el presidente dejó de presentarle al Parlamento Nacional el decreto de emergencia económica, por ejemplo, que le corresponde al Parlamento Nacional. Sin embargo, lo obvió. El Parlamento no existe, se lo pasó al Tribunal Supremo de Justicia. Las medidas económicas, ninguna las ha pasado por la Asamblea. La Asamblea Nacional ha aprobado leyes que tienen que ver con mejora de la calidad de vida de la gente y el gobierno las ha negado. Las ha negado a través del Tribunal Supremo de Justicia que está colonizado por el gobierno. Entonces, lo que ha habido es todo lo contrario, un desconocimiento por parte del gobierno, por un lado de la Asamblea Nacional y por otro del voto popular. Porque en el momento en que tú dices, yo desconozco una asamblea que fue electa por 14 millones de venezolanos que votaron tanto por las fuerzas de oposición como por las fuerzas del gobierno que hacen vida en la Asamblea Nacional, en ese momento estoy desconociendo el voto popular. Y en el caso de la ANC, de la Asamblea Nacional Constituyente, en el caso plantearía un reconocimiento, sería una de las cosas que el gobierno... No, el gobierno metió el tema de la Asamblea Nacional Constituyente como punto de agenda. Eso está ahí. ¿Por qué lo metió como punto de agenda? Bueno, porque así como nosotros tenemos el derecho a meter nuestros puntos, ellos tienen el derecho a meter sus puntos, indudablemente. No hemos llegado al punto de discusión porque ahora es que vamos a arrancar de verdad la negociación. En este momento estamos acercando agenda y estamos acercando metodología. Nosotros no sabemos cuál es la posición del gobierno al respecto, qué es lo que va a pedir el gobierno al respecto. No lo sabemos, lo intuimos y tenemos escenarios construidos para cada cosa que el gobierno pueda plantear. Ahora, también tenemos una respuesta frente a cada una de esas cosas y nosotros la daremos. Una de las cosas que el gobierno pide, perdón Vicente, es que, por ejemplo, la oposición exija el cese de sanciones contra Venezuela, por ejemplo. Ya, vamos a eso, pero déjame terminar el punto de la Asamblea. Para nosotros el problema de la Asamblea Nacional, primero, es que su origen es inconstitucional y segundo, hubo un fraude, obviamente, en su elección. Ahí hay dos elementos clave. Con independencia de lo que diga un gobernador, se juramenta, no se juramenta, o un alcalde, con independencia de eso, esos dos pecados de origen no se los puede quitar la Asamblea Nacional Constituyente, no se los puede quitar de ninguna manera. No hay cosa que haga la oposición que le pueda quitar
ese San Benito a la Asamblea Constituyente porque fue resultado de una consulta que fue fraudulenta y adicionalmente a eso fue convocado de manera inconstitucional por el gobierno. Hasta para convocar una constituyente hay que cumplir con la Constitución. Y este gobierno no cumplió con la Constitución. Entonces, obviamente que eso no va a eliminar ese carácter. Pero lo más importante con esa Asamblea Constituyente de cara a la oposición no es desarmarla, al contrario, porque es un peligro. Es un peligro. Esta Asamblea Constituyente se ha convertido en, bueno, está por encima del Tribunal Supremo de Justicia, está por encima del Ejecutivo Nacional, está por encima del CNE, convoca elecciones, aprueba leyes, destituye y nombra funcionarios que solamente pueden ser electos por el Parlamento venezolano. Es decir, acaba con el Estado de Derecho. Se ha convertido en un suprapoder por encima de todos. Y un principio, eso lo sabes tú como demócrata y republicano, un principio de la democracia, Vladimir, no solamente es votar, sino que haya separación de poderes, para que el Parlamento controle al Ejecutivo, para que el Ejecutivo le pueda vetar leyes inconvenientes para el país que apruebe el Parlamento, para que el Tribunal Supremo de Justicia los controle a los dos. Es decir, esa separación de poderes que es clave y que en Venezuela se enriqueció con darle autonomía como poder público, con el mismo rango constitucional al CNE, todo eso se perdió con, primero, la política de colonización de parte del gobierno de todas las instancias del poder público, pero en segundo lugar, con esta Asamblea Constituyente que el gobierno la convirtió en originaria, siendo realmente derivada y que fue electa de la manera que fue electa. Entonces, el peligro es que esta Asamblea Constituyente es una espada de Damocles sobre la vida pública de Venezuela. Por ejemplo, hoy Freddy Guevara está asilado en una embajada la embajada de Chile, justamente porque la Asamblea Constituyente le allanó la inmunidad parlamentaria. ¿Quién dijo que una Asamblea Constituyente es para eso? Una Asamblea Constituyente es para producir una constitución, no para estar allanando inmunidades parlamentarias a los diputados. Entonces, esto se ha convertido en el principal peligro que hay en Venezuela hoy en día, es la Asamblea Constituyente. Entonces, obviamente que frente a eso tenemos una posición, claro que la tenemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Deja que llegue el punto. Deja que llegue el punto, el gobierno plantea lo que quiere hacer, nosotros vamos a plantear lo que queremos hacer con esa constituyente. Y ese es parte del debate. Vicente, te preguntaba también sobre este anuncio que ha hecho Henry Falcón de su eventual candidatura presidencial. Bueno, yo creo que Henry Falcón es un líder regional que se ha ido ganando poco a poco el respeto de todo el país. El respeto de todo el país y tiene todo el derecho legítimo de creer en su capacidad de conducir un proyecto político. Me parece perfectamente legítimo. Yo le pediría a Henry Falcón y al resto de los precandidatos que se sumen a una elección primaria, que se midan una elección primaria para que el país nacional, el país demócrata, el país que quiere ponerle punto final a un gobierno autoritario y a un gobierno que ha acabado con el tejido constitucional de Venezuela, que todo ese país se una. Aquí hace falta los votos de todo el mundo, de absolutamente todo el mundo. Y el mecanismo ideal para construir una candidatura unitaria de toda la oposición, de todos los factores adversos al gobierno, con sus diferencias, porque obviamente que hay una diferencia enorme entre el proyecto político de Henry Falcón y el proyecto político que puede tener María Corina Machado o puede tener cualquier otro dirigente político importante del país. Pero obviamente que todo eso se resuelve por la vía más democrática, que es por la vía del voto popular, que haya unas primarias donde cada quien se mida y evalúe. Lo peor que le puede pasar a los sectores opositores es ir con 2 candidaturas o 3 candidaturas. Creo que eso no estaba planteado y creo que todos tienen la conciencia de que hay una unidad estratégica en el objetivo. Sin embargo, Falcón dice que la MUD se acabó, se murió, que está extinta. Bueno, esa es la opinión que tiene Henry Falcón. Tiene la opinión y tiene el derecho de opinar de esa manera. La MUD efectivamente tiene problemas, ha tenido problemas, resultado de, el fracaso de este movimiento de calle, que fue un movimiento duro, fue un movimiento firme, fue un movimiento contundente en la calle, buscando precisamente el restablecimiento del hilo constitucional de Venezuela, la reapertura del canal humanitario, la reapertura del canal electoral para resolver los conflictos del país, y esa política, bueno, derivó en lo que derivó. Y luego, con respecto a las elecciones, ha habido diferencias dentro de la unidad. Unos partidos decidieron participar en las municipales, otros partidos decidieron no participar. Esas son diferencias tácticas. ¿Y cuál es tu opinión personal, Vicente? Que hay unidad en lo estratégico. Hay unidad en lo estratégico. Es decir, no, pero con esta decisión de no participar en las municipales, ¿estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Fue un error. Yo respeto eso. Yo lo respeto, la decisión. Creo que es el resultado de un diagnóstico de un sector de la oposición que hizo un diagnóstico y a partir de ese. Ahora, pareciera que la oposición, así como el país necesita que el gobierno y la oposición dialogue,
parece que la oposición necesita su propia mesa de diálogo. No, la tiene, Vladimir. Lo que te iba a decir justamente era eso, que a pesar de todas esas dificultades, la MUD se sigue reuniendo, los integrantes siguen avanzando, saben cuáles son las cosas que los separan, pero están trabajando en conjunto en las que los unen, y por eso en la mesa de negociación están yendo los 4 principales partidos de la oposición. El problema es lo que quedan fuera, pero mira, tenemos un tuit por aquí. Candelaria dice, pedimos a ambas partes misericordia. Yo como ciudadana no sé qué más hacer. No busco responsables, busco soluciones. Lo vamos a comentar al regreso con Vicente Seguro. Díaz.